Y bien, tiempo de orbitar y estar en sintonía con el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomum, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomum Telesur, en Twitter como @AtomumTelesur y también pueden seguir mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. Veamos. Hoy en Atomum hacemos gala de la esencia de nuestro programa porque conoceremos a un genio que guarda relación con el modelo atómico y nos referimos a Erwin Schrödinger, mejor conocido por su experimento mental de un gato en una caja, vivo o muerto. Schrödinger fue un físico austríaco famoso por su contribución a la física cuántica y quien reveló la naturaleza aparentemente paradójica de la mecánica cuántica. Él tenía claro que el objetivo último de la teoría cuántica consistía en explorar la clase de realidad que subyacía en el mundo atómico. Y a propósito de ello, nuestra bitácora cognitiva de Atomum nos lleva a conocer un poco sobre el legado atómico de este premio Nobel de Física en 1933, pero los detalles se los profundizamos más adelante. De momento, repasemos cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Acá les mostramos los detalles. Investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia construyeron el primer dispositivo del mundo capaz de sumergirse a una profundidad de 2.500 metros. Se trata de BATBOT, un rover instalado de forma permanente en el fondo del océano, diseñado para develar los misterios que esconde. A partir de 180 metros de profundidad hay oscuridad y al llegar a los 1000 metros se encuentra el denominado océano oscuro. Es por esto que gran parte de los estudios se realizan en las capas cercanas a la superficie donde está la mayoría de la vida. Gracias a BATBOT se podrá estudiar lo que se produce en la superficie y lo que sucede en el fondo. BATBOT volverá a ensamblarse cada 2 años, recibir nuevas herramientas y permitir la extracción de muestras recolectadas. Su vida útil pronosticada es de 5 a 10 años y se espera que pueda arrojar luz sobre el océano oscuro. En Taipei, capital de Taiwán, se gesta una revolución ambiental al encontrar alternativas para la contaminación causada por el carbono, producto de la movilidad en la ciudad. 2 de cada 10 motocicletas que circulan en Taiwán son eléctricas, transición que ha tenido impactos positivos en la calidad del aire, al reducir las emisiones de carbono a la atmósfera. En la actualidad, conducir y recargar una motocicleta eléctrica es tan fácil como acercarse a una estación de intercambio de batería, de las cuales existen más de 2.300 en toda Taiwán. Anteriormente, los intentos de implementar cambios de batería resultaron complicados, especialmente para los autos, debido al alto costo de las estaciones de carga y porque el tiempo necesario para recargar baterías es mucho más grande. Pero la tecnología funciona mejor para los ciclomotores, ya que las baterías y las estaciones no necesitan ser tan grandes. Sin dudas, no deja de sorprender cómo el ingenio y la creatividad se complementan como piezas fundamentales para los encadenamientos productivos y la dinámica innovadora en nuestro orbe. En Atomum seguiremos mostrando sus alcances cuando son puestos al servicio de la humanidad. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos con nosotros en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomum@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas, porque enseguida les vamos a dejar con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomum. Industria. Con una atmósfera concebida con amor por el misterio y por el surrealismo de David Lynch como punto de partida,
Industria es un videojuego que nos sitúa en vísperas de la caída del Muro de Berlín en 1989, en tiempos de la Guerra Fría, para transportarnos a una dimensión paralela y explorar la ciudad de Reykjavik. La trama comienza en Berlín Oriental, la tarde de la caída del muro, cuando Nora, una científica que funge como protagonista del videojuego, emprende la búsqueda de Walter, un compañero de trabajo y amante desaparecido, y sin querer acaba en un universo paralelo, descubriendo un oscuro pasado en un misterioso y surrealista mundo, Steampunk. Industria no solo es un juego contenido en cuanto a sus horas de partida, sino también en la cantidad de elementos de la que dispone su protagonista, cuya realidad choca con el escenario surrealista de una Berlín Steampunk, plagado de engranajes complejos que funcionan a base de vapor. Seguimos con más de la exploración de las dimensiones cognitivas de los encadenamientos tecnocientíficos al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomun. Hablar de Erwin Schrödinger es referirnos a uno de los padres de la mecánica cuántica. Su aporte más importante a la física fue el desarrollo de una descripción matemática de las ondas estacionarias discretas que describen la distribución de los electrones dentro del átomo. El físico austríaco que compartió el Premio Nobel de Física del año 1933 con el físico británico Paul Dirac, por su contribución al desarrollo de la mecánica cuántica, fue capaz de demostrar que su teoría, editada en 1926, era el equivalente en matemáticas a las teorías de la mecánica matricial que había formulado el año anterior el físico alemán Werner Heisenberg. La unión de estas teorías constituyeron la base de la mecánica cuántica para adentrarnos en la concepción del mundo atómico de Erwin Schrödinger. Embárquense con nosotros a la nave de la bitácora cognitiva de la jornada. Los detalles se los mostramos enseguida. Viajeros y viajeras del saber. Es probable que usted haya escuchado sobre el gato de Schrödinger, una paradoja tan popular dentro de los experimentos mentales de la ciencia, que su impacto traspasa la cultura popular, más allá de concebir una especie de felino zombie. En esta ocasión, nuestra bitácora cognitiva de Atomun nos sitúa en revisar algunos planteamientos de uno de los padres de la mecánica cuántica, el físico austriaco, nacionalizado irlandés, Erwin Schrödinger, quien con su formulación ondulatoria de la mecánica cuántica permitió la comprensión más profunda a nivel matemático de los fenómenos del mundo subatómico. En los primeros años de su carrera, Schrödinger se familiarizó con las ideas de la teoría cuántica desarrolladas en los trabajos de Max Planck, Arnold Sommerfeld, Niels Bohr, Albert Einstein, cuyos conocimientos le ayudaron a trabajar en algunos problemas de la física teórica, pero el científico austriaco en ese momento aún no estaba listo para separarse de los métodos tradicionales de la física clásica. Las primeras publicaciones de Schrödinger sobre la teoría atómica y la teoría de los espectros comenzaron a surgir solo a principios de la década de 1920. En enero de 1926, publicó en Annalen der Physik el artículo Quantisierung als Eigenwertproblem, la cuantización como un problema del valor propio de la mecánica de ondas, y presentó lo que ahora se conoce como la ecuación de Schrödinger. La genialidad de esta teoría permitiría determinar la probabilidad de encontrar un electrón en un punto determinado de un átomo, ya que hasta ese momento se consideraba que los electrones solo giraban en órbitas circulares alrededor del núcleo atómico. Pero Schrödinger afirmó que los electrones también podían girar en órbitas elípticas más complejas y calculó los efectos relativistas. Revisemos en el siguiente gráfico algunos elementos del modelo atómico de Erwin Schrödinger. El modelo atómico de Schrödinger se desarrolló en 1926. El modelo mecánico cuántico del átomo partía de la ecuación de Schrödinger. Las soluciones a la ecuación de onda de Schrödinger son de una alta complejidad matemática y también se conocen como funciones de onda. La función de ondas da solo la probabilidad de encontrar un electrón en un punto dado alrededor del núcleo, que predice el modelo atómico de Schrödinger. Las líneas de emisión espectrales de átomos neutros y de átomos ionizados
la modificación de los niveles energéticos cuando existe un campo magnético o eléctrico. El modelo explica el enlace químico y estabilidad de las moléculas. ¿En qué falla? El modelo de Schrödinger resulta incompleto en los siguientes aspectos. No tiene en cuenta el spin electrónico, ignora los efectos relativistas de los electrones rápidos, no explica por qué un electrón en un estado cuántico excitado decae hacia un nivel inferior si existe alguno libre. El modelo de nube atómica de Erwin Schrödinger revolucionó la manera en que los científicos vieron la estructura del átomo. Mostró que se podía encontrar un electrón en alguna parte de una nube de electrones en cualquier momento específico del tiempo. Demostró que era imposible determinar si el electrón estaba realmente allí. Si bien el mundo informatizado es digital, apenas se cuentan con dígitos binarios, los llamados bits, representados en sus valores de 0 a 1. Pero en la física cuántica existen los qubits, bits cuánticos. Estos no solo pueden representar ambos estados, es decir, 0 y 1 al mismo tiempo, sino todos los estados intermedios. La creación de una red inhackeable de comunicaciones se desarrolla en medio de una nueva batalla entre China y Estados Unidos, y sus dimensiones podrían implicar un rediseño en la geopolítica tecnológica. La inversión de los gigantes tecnológicos y económicos en el desarrollo de satélites y computadoras cuánticas evidencia el poder y revolución de cómo la información transformará el mundo. Estamos en el proceso de avanzar hacia la segunda revolución cuántica. También la primera se basó en la mecánica cuántica, aunque solo sea porque el transistor funciona basado en las leyes de la mecánica cuántica a través del silicio, etcétera, etcétera. Y la invención del transistor, así como junto a la capacidad de miniaturizar. Por lo tanto, estamos utilizando la microelectrónica con la capacidad de integrar un número cada vez mayor de transistores en el área de la unidad, que nos ha permitido tener algunas cosas que ya lamentablemente no nos sorprenden. Precisamente como cosas como computadoras, cosas maravillosas como mi celular, que puedo usar en tiempo real para tenerlos a todos. De allí que el experimento mental propuesto en 1935 por Schrödinger ejemplifica tanto la imprevisibilidad como la llamada superposición, la posibilidad de que dos estados opuestos existan simultáneamente. Estos principios fueron útiles a científicos de la Universidad de Yale en Estados Unidos para establecer un sistema de alerta de posibles fallas en computadoras cuánticas, los ordenadores superpotentes que varios centros académicos compiten por desarrollar y que se han transformado en el santo grial de la computación en nuestros días. Los informáticos ganados a la idea de esta nueva generación de ordenadores aseguran que las computadoras cuánticas podrían acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos, descifrar sistemas de seguridad criptográfica, ayudar a diseñar nuevos materiales y modelar en forma más precisa el cambio climático. La inteligencia artificial resuelve la ecuación de Schrödinger, un hecho que impulsó a científicos de la Universidad Libre de Berlín, donde se desarrolló un método de inteligencia artificial para calcular el estado fundamental de la ecuación de Schrödinger en química cuántica. El objetivo de la química cuántica es predecir las propiedades químicas y físicas de las moléculas, basándose únicamente en la disposición de sus átomos en el espacio. Cuestiones filosóficas planteadas por el gato de Schrödinger todavía se debaten en la actualidad y siguen siendo su legado más perdurable en la ciencia popular. Y la ecuación de Schrödinger es su legado más perdurable en el ámbito más técnico. El físico austríaco Erwin Schrödinger estaba trabajando en uno de los momentos más fértiles y creativos de toda la historia de la ciencia. Cuando comenzó la universidad en 1906, Albert Einstein ya había publicado sus revolucionarios artículos sobre la relatividad. Ahora el testigo del progreso científico se estaba pasando a una nueva generación. Bernard Heisenberg, Paul Dirac, Niels Bohr y por supuesto el propio Schrödinger, al punto de consolidar importantes contribuciones en los campos de la mecánica cuántica y la termodinámica. Tiempo de nuestra segunda pausa en Atomon, pero no se aparten de sus pantallas porque de inmediato les invito a viajar en la data. Paradoja del gato de Schrödinger.
El gato de Schrödinger es la paradoja más popular de la física cuántica. Se trata de un desconcertante experimento mental propuesto por el Premio Nobel de la Física, el austriaco Erwin Schrödinger, en 1935. La paradoja consiste en introducir a un gato en una caja con una ampolla de gas tóxico en su interior, que se podía romper en cualquier momento. Con la caja cerrada, nadie puede saber si la ampolla se ha roto o no. Transcurrida 1 hora desde la introducción del gato, habremos de considerar que el animal estaría al mismo tiempo vivo y muerto, y solo podremos conocer su estado en el momento en el que abramos la caja y lo comprobemos. El modelo cuántico describe la situación dentro de la caja cerrada como la superposición de dos estados equiprobables. Gato vivo 50% de probabilidades y gato muerto otro 50%. De acuerdo a la física cuántica, el gato no existe hasta que lo observemos. Es decir, que solo la decisión del investigador de abrir la caja determinará si el gato está vivo y muerto a la vez. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomoon. Tiempo de conectarnos con el universo, las investigaciones y proyectos que involucran los misterios de la galaxia y todo lo que sucede en el fascinante y extenso cosmos y que les mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita. Lo que se conoce del universo es diminuto en comparación con lo que todavía no hemos visto y los misterios que no han sido descifrados. Investigadores australianos de la Universidad de Curtin en Perth descubrieron un astro que es diferente a todo lo visto hasta ahora por los astrónomos. El objeto, ubicado a unos 4.000 años luz, libera una gran cantidad de radiación electromagnética cada 18 minutos con 18 segundos exactamente. La novedad se encuentra en que existen otros objetos en el universo que se encienden y apagan, como los púlsares. Pero la frecuencia de 18 minutos es algo que nunca antes se había observado. Actualmente el equipo investigador trata de entender lo que ha encontrado. Sin embargo, podría tratarse de un tipo de astro cuya existencia ha sido estrictamente teórica hasta ahora. Un magnetar de periodo ultralargo, un tipo de estrella de neutrones con núcleo altamente magnetizado que gira lentamente. Más allá de las pretensiones del sistema de mercado en cuanto a la comercialización y ventajas competitivas que pudieran implicar la tecnología de impresión 3D, también es pertinente señalar que la innovación que brinda la tecnología aditiva traspasa cualquier límite, al punto de darle una segunda oportunidad de vida a una perrita rusa, pues resulta que Mónica, una canina que pudo volver a andar tras ponerle 4 prótesis de titanio en una operación poco común, onerosa y financiada totalmente en línea. Parece difícil de creer, pero esta historia nos señala el camino de cómo la ciencia, tecnología e innovación siempre es grata cuando es puesta al servicio de la humanidad. Los detalles se los mostramos de inmediato. Responde al nombre de Mónica y se ha convertido en el primer canino con 4 prótesis tras ser sometida a una operación costosa y muy poco común. El milagro experimentado por esta perrita rusa encontrada agonizando en un bosque de Krasnodar en diciembre de 2020 es gracias a la incorporación de la tecnología de 3D empleada para la impresión de las prótesis. Mónica fue encontrada por un grupo de voluntarios de Krasnodar que luego consiguió financiar una operación gracias a una campaña de crowdfunding en línea, donde se recaudaron más de $5.400 para la operación. La intervención fue realizada por el veterinario Sergei Gorshkov, quien ya ha equipado a 37 animales con prótesis. Es una especie de ancestro del teckel y tiene patas muy cortas y torcidas. Por eso era muy difícil ponerle implantes en los huesos. La dificultad de la operación es que teníamos que hacerle en 4 patas y había que colocarle prótesis anatómicamente irregulares. Las fabricamos con una impresora 3D, les pusimos fosfato de calcio y realizamos la operación en 2 etapas.
Las patas artificiales fueron creadas con un modelo digital individual e impresas en 3D. Asimismo, para evitar el rechazo, los implantes tienen estructura porosa que permite la máxima osteointegración y tratados con un recubrimiento biológico. Aunque parezca difícil de creer, Mónica se ha adaptado bien a la movilidad, empezando a dar pasos y caminar, aunque con cierta dificultad. Erwin Schrödinger fue un hombre de pensamiento polifacético, el primero en sugerir la idea de un código genético, marcando el camino a seguir para encontrarlo. Pensaba que la molécula debía tener una estructura regular, pero no repetitiva, justo como la del ADN. Su libro, ¿Qué es la vida?, de 1944, sirvió de gran inspiración para James Watson y Francis Crick, los descubridores de la estructura del ADN en 1953. Reconocieron luego que fue ese libro lo que despertó su interés por la genética. Como parte de la concepción del mundo de Schrödinger, él nos legaba que la colaboración intelectual entre dos individuos puede producir una fusión entre ambas esferas de conciencia de un grado tan increíble que lleguen incluso a fundirse, dando una unidad empírica. Y así ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomon. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomon Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomonTelesur. O si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, @YackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.